Vos les das la bienvenida, ¿no? A las gentes que vayan llegando. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches acá en el norte. Buenas noches y tardes en Bolivia también, ¿no? Y en muy buenas noches en Europa. Este siglo XXI, Repensando Bolivia, es una plataforma amplia, ciudadana, que se formó con la iniciativa y en la inquietud en medio del golpe de Estado que se realizó el año pasado por compañeros y compañeras que estaban muy inquietos por la situación. Esta plataforma se puso como objetivos principales la defensa de la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, la recuperación de la democracia. Creo que lo logramos ahora y estamos muy contentos de haber contribuido en un granito de arena para repensar Bolivia y para repensar también la democracia. La recuperación también y la defensa de lo que es lo nacional popular expresado en lo originario indígena campesino, las comunidades interculturales y afrobolivianas. También la defensa de las elecciones libres. Creo que hemos contribuido un granito de arena también en ese sentido. La defensa de los derechos humanos, la lucha contra el patriarcado y sus diversas expresiones, pero además la defensa de la diversidad no solamente de pensamiento, la diversidad la diversidad sexual y las otras diversidades que tienen que pensarse en un país que considera lo plurinacional y lo pluricultural como centro de su gobernancia. Entonces acá la plataforma Siglo XXI, Repensando Bolivia, quiere generar y ha generado, creemos también, espacios de información, de intercambio y de reflexión sobre diferentes temáticas muy álgidas, políticas, que nos han llevado a repensar todo este proceso de violencia que ha vivido el pueblo boliviano durante 12 meses, pero también temáticas que nos han servido para pensar y para reflexionar sobre las diversidades en Bolivia. Hoy, esta noche, tenemos una invitada de lujo. Nuestra invitada es Estela Verónica Murguía Miranda, realmente de lujo, que nos va a hablar sobre la militancia, una mirada desde la perspectiva inclusiva. ¿Quién es Estela Verónica Murguía Miranda? Es una psicóloga social. Es una psicóloga social que tiene un masterado en igualdad de género, es diplomada en gestión pública y género, conferencista de los derechos, igualdad de las personas con discapacidad y la múltiple discriminación hacia las mujeres con diversidad funcional. Ella ha reflexionado a través de sus estudios, a través de su trabajo académico, pero a través también de su militancia sobre esta temática particular que lleva a pensar la diversidad funcional. También es parte del campus inclusivo universitario en España. Ella está en este momento en España, actualmente en formación sobre inserción laboral de las personas con discapacidad, y también es un community manager. Buenas noches, Estela. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hoy vamos a discutir con vos, vamos a escucharte sobre este tema que te hemos propuesto y que nos has propuesto, reflexionar sobre militancia, una mirada desde la perspectiva inclusiva. Adelante, Estela. Buenas noches, Roxana. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad. A ti, a Siglo XXI. Los sigo y los admiro y los respeto mucho. La verdad estoy muy emocionada porque me hayan invitado y tengan en cuenta este tema que es tan importante para todos, absolutamente todos, que es la inclusión y la diversidad en cuanto a aceptar a las personas con discapacidad, aceptarlas desde sus diferencias, pero también desde sus capacidades. Como tú bien has dicho, yo he estudiado, me he basado en género, soy psicóloga social, especializada en el tema de género, pero también en el tema relacionado a las personas con discapacidad. En primer lugar, porque yo tengo una discapacidad. Entonces, obviamente esto ha hecho que intente no solamente no solamente buscar oportunidades, sino también ayudar a que se creen oportunidades para personas que pueden estar en mi condición o en una condición eh, peor, ¿no? Vamos a hablar de aspectos sociales, económicos, académicos y todo esto, pero ser lo más breve posible y que la conversación sea sobre todo útil e informativa para quienes nos están viendo ahora y nos van a
ver posteriormente. Bueno, en primer lugar, hay un término muy importante que hay que ver cuando hablamos de los colectivos vulnerables. Por ejemplo, las personas con discapacidad, sobre todo voy a mencionar en este punto a las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque el término empoderar se ha hecho muy común. Estamos hablando mucho, lo estamos tratando muy seguido, pero muchas veces no sabemos de dónde nace. El término empoderar nace de apoderarse, de tomar el poder. Es decir, tomas el poder para ti mismo, pero también para dárselo a otra persona. Tú te haces poderoso y te haces fuerte, independientemente de tus circunstancias, independientemente de tus limitaciones. Obviamente que cuando hablamos de empoderar a alguien, nos vamos a referir a alguien que no tiene este poder. Es el caso del colectivo, de los colectivos vulnerables, personas con discapacidad, y como se ha venido viendo durante los últimos años, el caso de las mujeres en general, porque estamos hablando de que empoderamiento se ha relacionado con género. Las mujeres durante muchísimos años han sido presas del poder, y yo utilizo este término, presas del poder de otros, quienes solían ser sus maridos o sus padres. Entonces nunca tenían ese poder de decisión. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, aquí en España, hasta no hace mucho, estamos hablando de que las abuelas recuerdan que tenían que pedir permiso del marido para tener una libreta bancaria, ¿no? Entonces, y también nos tenemos que referir a que hay países en los cuales las mujeres tienen que seguir haciendo esto, incluso para viajar, ¿no? No hay un empoderamiento total a nivel mundial, pero sí hay un avance en cuanto a los derechos. Ahora bien, las mujeres con discapacidad en este momento no son protagonistas de su propia historia, por muchos aspectos. Primero, porque son discriminadas por su género, es decir, no solamente por su discapacidad, sino también por su género. Y tenemos que tener en cuenta que en Bolivia la palabra discapacidad en su mayoría, en un alto porcentaje, va de la mano con la pobreza. ¿Por qué? Porque no se ha generado la inclusión real de las mujeres con discapacidad, pero en general del colectivo con discapacidad. ¿Por qué me refiero a las mujeres? Porque en general, si tú ves a nivel social, los hombres con discapacidad son mayormente son más visibles. Esto lo estamos viendo también a nivel internacional. Si tú ves una película, por ejemplo, sobre la discapacidad, en su mayoría va a ser con un estereotipo marcado en un hombre con dinero y pues que tiene con todas las posibilidades, sufre mucho sí por su discapacidad, pero tiene todas las posibilidades de tener aquellas necesidades técnicas, necesidades físicas, emocionales, incluso sexuales cubiertas. Pero las mujeres con discapacidad no, entonces ni siquiera están visibilizadas a nivel social. Las mujeres en general, con y sin discapacidad, somos multitarea. ¿Por qué? Porque ahora que se está abriendo el campo laboral para las mujeres, también se está dando a las mujeres una doble responsabilidad. Es decir, las mujeres antes tenían un trabajo no remunerado. Desde ahora, obviamente ahora lo siguen teniendo. Pero ahora que se está abriendo el campo laboral, tienen dos trabajos. Uno remunerado y otro no remunerado, que es el del hogar. El del hogar sigue siendo un trabajo. ¿Por qué? Porque implica un esfuerzo. ¿Qué pasa? Que ahora los roles están cambiando. ¿Por qué? Porque existe la corresponsabilidad. Para que exista una corresponsabilidad dentro de un país, es muy importante que el Estado colabore a esta corresponsabilidad. Por ejemplo, permisos de paternidad. Cuando una mujer da luz, ella está de baja, ella tiene permiso de maternidad, pero ¿y el permiso de paternidad? ¿Dónde queda? Un permiso de paternidad intransferible, es decir, que esos días le corresponden al padre, no para ayudar a criar al hijo, no para ayudar a cuidar al hijo, sino para cuidar a su hijo, porque no es una ayuda, es una responsabilidad. Todo el trabajo de casa es una responsabilidad de quienes vivan en casa, independientemente del género, independientemente también de que tengan un trabajo remunerado o no. Y esto es una idea que tiene que quedar plasmada en la sociedad, porque a partir de aquí es de donde se crean las oportunidades y los nuevos roles de género
sobre los cuales se van a basar nuevas leyes que protejan a la mujer y a sus derechos y que también la ayuden a ser parte del mercado laboral. Una mujer que se dedica 100% a su casa muchas veces va a dejar de lado sus aspiraciones profesionales o laborales para seguirse dedicando a su casa. En el caso de las mujeres con discapacidad en específico, es mucho más complicado, porque al no existir una accesibilidad, no solamente arquitectónica, sino también una accesibilidad en cuanto a comunicación, no hay demasiadas oportunidades para la inclusión social, la inclusión académica y la inclusión laboral. Estamos hablando de que, por ejemplo, para que una persona con una discapacidad motriz trabaje en una institución pública, tendrían que hacerse muchos cambios estructurales. Y los cambios estructurales son mucho más fáciles que los cambios sociales. Eso está comprobado, porque los cambios estructurales se hacen con diseños arquitectónicos adecuados, pero los cambios sociales se hacen con concientización, con sensibilización de la sociedad y con educación de la sociedad. Y esto contribuye a un proceso que lleva tiempo y que necesita equipos multidisciplinarios. Concientizar a la sociedad sobre, por ejemplo, las personas no videntes no significa que les pongas, como a veces vemos, una cinta a la población y les hagas caminar 10 minutos imaginándose que pueden estar ciegas, no videntes temporalmente, ¿no? Y que tengan ese sentimiento de lástima y de pena y de desesperación, no. Concientizar a la población es hablarles de inclusión. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es normalizar la presencia de las personas con discapacidad en diferentes áreas, en todas las áreas posibles. Es decir, que los niños, adolescentes y adolescentes tengan como algo normal dentro de sus instituciones educativas a compañeros y compañeras con discapacidad. Normalizar es que nosotros como gente que tenemos trabajo, y ahora sí voy a incluir a la militancia política, veamos como algo totalmente normalizado tener un compañero o una compañera con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque de esta forma se visibilizan las necesidades del colectivo con discapacidad. Es decir, si yo tengo una compañera que, por ejemplo, esto voy a explicarlo con una experiencia personal. Yo tengo una discapacidad física, una movilidad reducida, y para llegar a militar dentro de un partido político, para las actividades que a mí me gustaban hacer, porque tú cuando militas no te obligan, lo haces porque te nace, porque te gusta, porque lo disfrutas, porque tienes una reivindicación, un objetivo, en fin. Yo tenía que depender, y así lo digo de verdad, depender de otra compañera que me ayudara o me acompañara a realizar estas actividades. Es decir, ¿por qué? Porque no había accesibilidad, no habían rampas, si teníamos que ir a algún lado, teníamos que pensar por qué calles vamos, en qué voy, hay rampas, no hay rampas, quién me acompaña, quién me despacha, en qué, es decir, esto es un proceso. No existe en Bolivia el concepto de cadena de accesibilidad. La cadena de accesibilidad es fundamental para crear espacios accesibles y, por tanto, ciudades accesibles. Muchas veces hemos dicho que La Paz es una orografía difícil, complicada, pero no es posible. Hay ciudades que tienen orografías complicadas, pero sí son accesibles, sí tienen espacios públicos accesibles. La Paz no, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de la sede de gobierno, donde quizás más actividad política puede haber. Y bueno, en cuanto a las personas con discapacidad, una de nuestras responsabilidades, por lo menos personalmente, es seguir informando y sobre todo formándome para poder crear espacios en los cuales puedan expresarse, crear espacios de visibilidad para las personas con discapacidad, hablar de la accesibilidad, hablar de la posibilidad de la accesibilidad. Para mí es muy importante y creo que para la mayoría, no por lo menos con quienes, las personas con discapacidad con quienes yo me he podido relacionar durante toda mi vida, lo más importante es que nosotros seamos útiles, no utilizados. Y dentro de la política esto es muy importante, pero también es un hilo muy fácil de romper.
¿Por qué? Porque muchas veces piensan que nuestras limitaciones, nuestra vulnerabilidad, nuestras características pueden ser llamativas. No es así. Nosotros no elegimos tener una discapacidad, vivimos con ella, con una situación de discapacidad. Por eso es que utilizamos el término de personas, primero que nada, somos personas con discapacidad. Utilizamos el término de diversidad funcional porque funcionamos de forma distinta. Yo puedo querer subir al quinto piso, tú puedes subir por las escaleras y yo puedo subir por el ascensor, si es que hay un ascensor. Yo puedo querer llegar a 5 calles, si no hay rampas no llego. Tú sí. Ahí está la diferencia, ahí está la desigualdad de oportunidad. Y en general, eso es para todo tipo de colectivos. Por ejemplo, y para terminar en cuanto a género, a mí me agradó muchísimo que una ministra de la presidencia sea mujer, pero creo que 3 ministras no es suficiente en cuanto a la paridad. Me hubiera gustado que haya más ministras mujeres, también me hubiera gustado un ministerio con mayor diversidad, unos ministerios con mayor diversidad, pero creo que el primer paso que se ha dado es que una ministra que una mujer sea ministra de la presidencia. Es un paso muy, muy importante. Obviamente tiene que ser el primero para crear un parteaguas y empezar a llamarnos a nosotros mismos como bolivianos un país diverso, porque es lo que somos, no solamente cultural y étnicamente, sino también somos, no por ser visibles, tenemos personas con discapacidad. Ahí también tenemos que incluir esta diversidad. Como cualquier otro colectivo, tenemos que hacernos visibles. Si no nos hacemos visibles, no es porque no queremos, es porque no podemos, porque muchas de las personas con discapacidad no han logrado tener la formación, no han logrado tener esta oportunidad de poder expresarse, poder hablar y poder decir, oye, estos son mis derechos y quisiera que se cumplan, quisiera que los... No se puede, no se puede porque no hay esta oportunidad. Y es aquello que todos nosotros tenemos que crear. Esperemos que este sea, como te digo, el primer paso para abrirnos camino hacia la inclusión real y verdadera de todos. Wow, sí, es increíble porque acabas de tratar una temática que la verdad es invisible, es invisibilizada por nuestras prácticas y por ese rodillo compresor que tenemos de normalizar la vida en función de las personas que son capacitadas para hacer todo lo que pueden. Y entonces toda la temática de tener en relación a la oportunidad de igualdad de las personas que tienen problemas de discapacidad de todo tipo, no solamente motora, pueden ser disléxicos, pueden tener problemáticas relativas a cognitivas u otro tipo de problemáticas. Entonces, como que la normalización ha hecho que se invisibilice, ¿verdad? ¿Cuál ves vos este proceso? ¿Cómo podríamos intervenir en esas formas de pensamiento que son muy, como con la cuestión de las mujeres, muy heteronormativo, cuando se forma pareja, esas normas que se aplican en función de esa normalidad de un individuo siempre varón, ¿no? Varón, capaz, fuerte, y después también, como vos dijiste, se presentan hasta en los films, el estereotipo del hombre con discapacidad, pero es hombre. No se presentan las problemáticas, son relegadas a la mujer. ¿Cómo ves vos este proceso? ¿Cómo tendríamos que intervenir para modificar estas mentalidades que están muy bien establecidas en nuestras mentes y en nuestras maneras de pensar? En primer lugar, darnos cuenta de que esto existe. Es decir, informar a la sociedad de que existimos, de que estamos presentes, de que la discapacidad no es algo que le pasa a un extraño, no es algo que le pasa simplemente a alguien que conocemos, sino que puede pasarnos a nosotros. Tomemos en cuenta que la discapacidad se llega de 3 formas, de forma genética, congénita y adquirida. Es decir, por una enfermedad, un accidente, tú puedes tener una discapacidad. Como tú bien mencionabas, cualquier tipo de discapacidad orgánica, física, sensitiva,
sensorial, cognitiva, en fin, no es cualquier tipo, cualquier grado. Ahora bien, dependiendo de los tipos de discapacidad, hay un proceso distinto, pero lo que los une principalmente es la necesidad de inclusión. Muchas veces pensamos que la accesibilidad es el fin, y no es así. A veces nos han vendido la idea, y nos han vendido mucho la idea, sobre todo desde los gobiernos municipales, la idea de que la accesibilidad es el fin maravilloso que nosotros como personas con discapacidad tenemos que perseguir. Crear una rampa, cortar en diagonal una acera y ya lo hemos logrado. No, no es así. La accesibilidad es un medio, por eso yo hablo siempre de la cadena de accesibilidad, porque la cadena de accesibilidad tiene varios componentes. Es un medio. ¿Cuál es el fin? La autonomía y la independencia de las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Obviamente tenemos que estar conscientes de que hay grados de discapacidad muchísimo más altos. Ahora bien, un proceso para mejorar la calidad de vida de estas personas, las ayudas técnicas, por ejemplo, aparatos ortopédicos, sillas de rueda, bastones, aparatos auditivos. Todas estas ayudas técnicas son carísimas, son caras, de verdad. Y las personas con discapacidad en su mayoría no tienen trabajo. Entonces, tú habrás visto y quienes nos están viendo, seguro sabrán que se realizan muchas veces campañas solidarias para conseguir una ayuda técnica para determinada persona. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se ha logrado tener un apoyo real, esto es un apoyo real y tangible para las personas que tienen una discapacidad. Esto es muy importante. Ahora bien, luego, la concientización y la sensibilización social. En primer lugar, como te decía, informar, este tipo de charlas, decirles, hey, existimos, estamos aquí, nosotros también votamos, nosotros también elegimos, y ojo, también tenemos derecho a que se nos elija, porque en otros países hay senadores, hay presidentes, independientemente de la ideología, eso no me voy ni a derecha ni a izquierda, yo tengo mi ideología, tengo mi militancia. Pero cuando hablo de discapacidad, va para todos, porque la discapacidad no conoce a ver qué ideología eres, a ver qué género tienes, qué etnia, no, no. La discapacidad le llega a cualquiera. Entonces, en otros países tienen incluido autoridades con discapacidad. ¿Por qué? Porque somos una gran minoría. ¿Por qué? Porque tenemos, no solamente somos nosotros, tenemos una red de apoyo, familia, amigos. Yo te pongo un ejemplo. Si tú, por ejemplo, eres mi hermana, ¿no? Yo tengo una discapacidad y dependo de ti. Y tú dime si en un programa de gobierno van a fomentar ayudas técnicas, apoyo social, inclusión laboral a las personas con discapacidad. Tú, por mucho que seas partidaria de alguien, ¿por quién vas a votar? Por quien te ayude socialmente en eso. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tú tienes para tu contexto familiar. Nosotros no solo somos individuales. Eso es, por ejemplo, un, un tema que se ha apoderado de él, aquello llamado el turismo inclusivo. El turismo inclusivo, quien hace turismo inclusivo, los hoteles, restaurantes y demás que forman parte de toda esta cadena, saben que nunca viajamos solos, por ejemplo. Muy rara vez viajamos solos. Entonces saben que teniendo una accesibilidad en sus instalaciones, ganan clientela. Entonces, yo sé que es un ejemplo tal vez muy simple, bueno, también me gusta mucho a mí viajar, entonces por eso lo traigo muy a colación, pero sí, es algo real, o sea, no solo somos nosotros, es una red de apoyo, que obviamente se vería beneficiada, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué ha pasado estos últimos 14 años durante el gobierno de Evo, por ejemplo? En los últimos 14 años hubieron algunas situaciones que implicaban a las personas con discapacidad con Evo Morales. Entonces, por primera vez se visibilizaban, ¿cierto?, este sector con discapacidad y se veía como una problemática en función de ciertas ayudas y todo lo demás. Em, ¿Vos dirías que en el periodo de Evo se los visibilizó más o no? Por supuesto, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en el periodo del presidente Evo Morales se ha creado la ley de las personas con discapacidad. Nosotros aparecemos como personas con discapacidad en la Constitución. Como colectivo, nosotros no estamos en la Constitución.
No éramos parte de absolutamente nada, no teníamos ningún derecho, nada. Ahora incluso tenemos una protección contra algo que puede ser para algunos muy inocuo, pero contra la discriminación. Las personas con discapacidad son víctimas de discriminación y exclusión. Y yo utilizo la palabra víctima porque cuando te discriminan, te coartan las oportunidades, es decir, tu calidad de vida se merma. Entonces, se ha hablado de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora bien, que ha habido una problemática, por supuesto, que ha habido reivindicaciones sociales también, pero yo quiero ser sincera y hablar desde la realidad y cómo lo vivimos muchas personas con discapacidad en cuanto a la problemática y las protestas a las que, por ejemplo, tú te refieres. Es lo que te decía anteriormente, las personas con discapacidad queremos ser útiles, no utilizadas. Cuando se nos utilizan nuestras discapacidades para fines políticos, como al final se hizo este tipo de protestas, es muy duro, es muy difícil, porque en un principio tú puedes apoyar que todas las reivindicaciones al final y al cabo es para absolutamente todos, y eso está bien que te reivindiques, está bien que pidas tus derechos, está bien que pidas ayudas. Un país libre y democrático no solamente es ir y votar, tienes derecho a participar y opinar, y pedir y exigir, por supuesto, libremente, claro que sí, pero de ahí a que se utiliza políticamente las vulnerabilidades, no. A que se cometan abusos, no. Porque un verdadero dirigente, un verdadero líder, jamás, jamás pone en peligro a alguien con una vulnerabilidad. Nunca. Y se ha puesto en peligro no solamente la integridad física de las personas que han luchado por sus derechos, sino también la integridad emocional. Es decir, hay videos que realmente son denigrantes a nivel de personas con discapacidad. Y se ha utilizado a nivel político. Ver una persona con una discapacidad cognitiva en pañales arrastrándose en la calle, no sé en qué puede ayudar políticamente a alguien. Nos denigra como colectivo. Entonces, si hemos permitido que eso pase, realmente tenemos que replantearnos como sociedad hasta dónde podemos permitir que nuestras ambiciones políticas puedan mermar y dañar la calidad de vida y la dignidad de otros, ¿no? Ahora bien, se ha llegado a un bono, que también te soy muy sincera, es un bono desde mi punto de vista eh, muy reducido, pero peor es nada, como decíamos, ¿no? Como dicen aquí, menos es nada. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tenemos derecho a tener dinero en el bolsillo. Es decir, ¿por qué no? No tenemos derecho a una inclusión laboral, no tenemos esas oportunidades, derecho lo tenemos, pero no tenemos esas oportunidades, porque el papel todo lo aguanta. Se hablan de muchos porcentajes, me parece muy bien, pero esos porcentajes son suficientes. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en Bolivia? ¿Qué tipo de discapacidad tienen? ¿Todas están con la carnetización? ¿Qué dificultades hay para que se carneticen? ¿Dónde está todo ese tipo de análisis? Hay que trabajar sobre eso y sobre eso plantear soluciones. Entonces, a los elegidos habría que hacer llegar planteamientos para que empiecen a trabajar realmente, por ejemplo, las estructuras que les puedan recibir. Por ejemplo, si ustedes quieren ir a trabajar, si un lugar de trabajo no está adaptado para recibir personas con discapacidad, entonces, de facto, ustedes están expulsados de ese medio de trabajo, del medio laboral, yo solamente pienso en los colectivos, si tienen su movilidad reducida, los colectivos en La Paz es un terror. ¿Cómo haces para subir si no tienes rampas de acceso y todo lo demás? Entonces, habría que trabajar con los políticos, ¿verdad? Que están en este momento, que pueden crear políticas públicas. Claro, así es. La verdad, ahora estamos con un gobierno, como tú misma lo has dicho, es iniciado con un proceso de cambio durante 14 años, porque esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. La inclusión, la igualdad no aparece en 2 días. Es un proceso que necesita voluntad política, pero también voluntad social. Hablar con las asociaciones, hablar con los profesionales, ver qué necesita este sector. ¿Por qué? Porque ya ha habido una problemática social bien fuerte anteriormente. Y esta problemática social puede volver. ¿Por qué tenemos que exponer
a las personas con discapacidad, a los colectivos vulnerables? ¿Por qué los vamos a exponer a que demanden algo que por derecho les corresponde? Si se puede trabajar sobre esto, si ya sabemos que se puede hacer. Entonces, es muy importante y yo la verdad me siento muy, no tranquila, pero sí una seguridad muchísimo mayor, porque primero tenemos un gobierno legítimo y segundo, porque tenemos, por lo menos en los nuevos ministros que he podido ver, son gente muy preparada, muy técnica, muy consciente. Eh, yo creo que de verdad van a tener la voluntad política de crear nuevas oportunidades para las personas con discapacidad, apoyos para las instituciones privadas que contraten a las personas con discapacidad. Por ejemplo, yo ahora estoy en una formación profesional sobre la inserción de las personas con discapacidad al ámbito laboral normalizado, ordinario. Entonces, a ti te forman para crear, como tú mencionabas, estos espacios accesibles. Entonces, técnico, sabiendo de espacios de accesibilidad, de cómo fomentar, incluso informar al resto de los compañeros las necesidades que pueda tener su nuevo compañero con discapacidad. Y créanme que las instituciones privadas, además de las públicas, por supuesto, pero sobre todo las privadas, están muy interesadas en contratar a personas del colectivo con discapacidad por las ayudas, por las reducciones en impuestos. Ahora que hay una crisis a nivel mundial y económica, pues sí, la verdad que sí están muy interesadas en eso por la reducción de impuestos, ¿no? Un ejemplo. Vos decías que las políticas públicas son importantes, pero que lo más importante también era un cambio de mentalidades. ¿Cómo se podría lograr hacer ese cambio de mentalidad? ¿Solamente dándoles una explicación, yendo los colectivos a informar a la gente, o tendríamos que integrar en los contenidos de la educación la, la capacidad de entender a la diversidad, incluyendo la diversidad, esta diversidad que significa la discapacidad, Es muy ¿no? importante la educación es fundamental. Una sociedad educada automáticamente es una sociedad inclusiva. Una sociedad educada ve la accesibilidad como algo necesario, no como algo extra, no como un lujo, no como una necesidad para absolutamente todos. Eso también es muy importante decirlo, la accesibilidad es para todos, se benefician con la accesibilidad. Ahora bien, ¿cuál es la mejor forma de sensibilizar y concientizar? Tener cerca a las personas con discapacidad, Ujú. hacerlas parte de tu día a día, es decir, que se visibilice. Este es el mayor problema en este momento, que por la falta de accesibilidad, por las barreras comunicacionales, por las barreras arquitectónicas, como tú bien decías, subir a un micro es súper difícil, ¿no? No, porque no todos los Pumas, yo tengo anécdotas con los Pumas, pero no todos los Pumas llegan a todos los barrios, ¿no? Las personas con discapacidad están en todo lado. Ujú. Entonces, hay que tener en cuenta eso, y si no tienes que pagar un taxi, es decir, la accesibilidad no existe, entonces tú también dependes de otro, ¿no? Yo dependería de otra persona, de su tiempo, de sus ganas, de su esfuerzo, a ver si puedo yo ser parte de esa sociedad y visibilizarme y hacerme parte. No, tú te sensibilizas con algo cuando lo tienes cerca, cuando tu compañero, cuando tu compañera tiene ciertas limitaciones y tú estás viendo que esas limitaciones existen y que pese a estas limitaciones tu compañero y tu compañera tienen la capacidad de seguir adelante. Eso te sensibiliza. Porque yo puedo hablar muchísimo, podemos dar cursos en los colegios, estas charlas, todo está maravilloso porque la gente se informa, pero ya sensibilizar cuando realmente ves a la persona con discapacidad, la tienes cerca. Los colegios y las escuelas en Bolivia todavía no están adaptadas a las personas con discapacidad. Em, y eso me parece que tiene un problema justamente de poder sensibilizar o poder em, empezar a comprender el acceso y la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer, actuar en Bolivia para poder integrar a las personas con discapacidad a los centros educativos, a los institutos, a las universidades,
más allá de las estructuras también urbanas, ¿no? ¿Cómo tendríamos que presionar de alguna manera a los gobernantes, pero también a la sociedad para que empujen a los cambios y que se opere una verdadera inclusión de las personas con discapacidad? Es muy importante que tengamos en cuenta que la accesibilidad es un derecho. Como tú bien dices, son muy pocos los colegios, en su mayoría particulares, que están mínimamente adaptados, son accesibles. Porque me imagino que en algún momento han tenido algún alumno con una discapacidad o temporal o permanente. Si bien se ha creado durante el gobierno del presidente Evo Morales una educación inclusiva, aún hay mucho trabajo que recorrer. La inclusión académica es fundamental porque hay mucha deserción académica de las personas con discapacidad. Muchas veces los padres, tutores, y la familia en general piensan que aunque una persona con discapacidad sepa sumar, restar, unas operaciones básicas, aprender a leer, escribir, ya está, ¿no? Con los papás de niños, adolescentes con discapacidad con los que yo he podido hablar, me transmiten una sola pregunta en común, todos, y es, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Le tengo que dejar un negocio, con quién lo voy a dejar, de qué va a vivir, no, porque estudiar está complicado, porque a duras penas ha acabado primaria y ahora secundaria y luego que salga bachiller. Ya que salga bachiller es un logro porque el colegio, menos mal, ha tenido algo de accesibilidad, pero estamos hablando de personas con movilidad reducida. Hemos tenido algún caso de alguien con síndrome de Down, pero también en un colegio particular donde tú vas a ver que hay muy poquita accesibilidad en los colegios fiscales. ¿Y cuándo lo ves? Cuando vas a votar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un punto especial para las personas con discapacidad que está lejos. Es decir, la mesa de votación corriendo te tienen que traer y te tienen que poner porque no puedes bajar las gradas, obviamente. Entonces ahí te das cuenta que ese colegio, esa escuela no tiene accesibilidad y es fiscal. Como lo estábamos diciendo, discapacidad y pobreza en Bolivia lastimosamente están de la mano. Por lo mismo, porque las personas con discapacidad no han tenido la oportunidad de tener una formación académica que les permita tener un mejor trabajo y por lo tanto generar sus propios recursos y en el caso de las mujeres con discapacidad, romper el techo de cristal, ¿no? Porque en Bolivia no vas a ver una mujer con discapacidad jefa, no existe. No hay. Y si hay, ha sido porque se le ha puesto así a dedo políticamente para utilizarla y ya está. Y se va a acabar. No hay una empresa donde tú digas, ah, es que la jefa, la directora es una mujer con discapacidad. O mi jefe, mi director, en el caso de los hombres, tiene una discapacidad. ¿No? No hay. Durante mucho tiempo en Bolivia la discapacidad fue gestionada en el ámbito privado, ¿no? ¿Vos crees que en el periodo del gobierno del MAS, el que antecede a Arce, seguro, ha habido más visibilidad de la comunidad de los discapacitados, de la comunidad de discapacitados en Bolivia? Sí, definitivamente. Primero, porque no solamente se ha creado un bono, ¿no? No solamente ha habido reivindicaciones, que es cierto, ha sido fruto de las reivindicaciones. Pero yo te digo una cosa, las personas con discapacidad existimos desde que el mundo es mundo. Entonces, no hemos aparecido hace 14 años. Hemos existido muchísimo antes y nunca nadie nos tenía en cuenta y reivindicaciones también hemos tenido. Es decir, eh, el problema es que no nos dio la oportunidad para expresar nuestras reivindicaciones. Yo ahorita puedo hablar libremente, yo he logrado militar políticamente y ahora pertenezco a un colectivo, a una organización política que me ha dado la oportunidad y conocen mi condición y mis compañeros son súper conscientes de que hay que muchas veces tener en cuenta que yo tengo ciertas limitaciones y lo saben y son conscientes. Es decir, todo este proceso está cambiando. ¿Tú te imaginas si esto hubiera pasado hace 50 años? Mi vida hubiera sido otra. Definitivamente no hubiera tenido que emigrar a España para tener otro tipo de oportunidades.
¿Por qué tenemos que estar obligados a migrar? ¿Por qué tenemos que salir de nuestro país? O bien, en otro caso extremo, ¿por qué quedarnos excluidos en nuestras casas? Quedarnos para estar encerrados, no, no es justo, ocultos, porque esa fue muchas veces la mentalidad durante décadas, ¿no? Tenías una hija, un hijo con discapacidad, lo encerrabas. Primero porque Exacto. cómo lo sacas a la calle, ¿no? Porque la gente, lo que decían antes, ¿no? Los abuelos, las abuelas, te van a mirar como un animal raro. Y es que es cierto, porque no te ven igual porque no te ven. O sea, básicamente eres diferente y muchas veces la gente rechaza lo diferente, ¿no? Por eso es Mm, muy importante que se normalice la presencia de las personas con discapacidad. De la normalización de las personas, de la presencia de las personas con discapacidad, depende muchísimo la sensibilización, la inclusión. En el gobierno del presidente Evo Morales, claro que se visibilizó a las personas con discapacidad, por supuesto. Él tenía mucha sensibilidad hacia las personas con discapacidad, ha sido muy sensible hacia las personas con discapacidad. Obviamente, no todo depende de una persona, como te digo, depende de un aparato político, de una voluntad política. Y creo que todo lo que ha pasado nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque en esta lucha por la democracia que se dio durante todo este año para recuperar la democracia, también han estado personas con discapacidad. Hay el caso de una niña se llama Violeta, en el Chapare, que tiene una mamá con una discapacidad visual. Su mamá es ciega. Y cuando se enteró que pues, se dio el golpe de Estado, todos salieron en la lucha, ella salió con su mamá. O sea, había personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, tratando de luchar para que se recuperara la democracia, para que no se diera el golpe de Estado. Es decir, no somos personas que no tenemos una capacidad y una voluntad de lucha, sino todo lo contrario. Tener una discapacidad hoy por hoy en una sociedad que es primero patriarcal, machista, excluyente, discriminatoria, es bien complicado, es muy difícil, porque te sometes a la discriminación, te sometes a la exclusión, pero no solamente tú dices, ay, los fachos, los de derecha, los excluyentes, los ultraderecha, obviamente ellos por ideología no te quieren ni ver, pero cuando te das cuenta que dentro de la izquierda no hay una formación y una concientización, ahí es donde te duele. Y ahí es también donde tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido los que hemos dado oportunidad a que las personas con discapacidad militen. ¿Por mm. qué? Porque les hemos dado el derecho a la participación, el derecho a no ser discriminados, el derecho a que tú vayas a una organización y te digan bienvenido. Porque si no te aceptan o te discriminan, tú puedes denunciar. Así, yo lo digo así tan claro, frío como el hielo, pero es que es verdad, es un derecho que tú tienes, es una seguridad social, una protección social que tú tienes. ¿Gracias a quién? Al proceso de cambio. Por eso te digo, ellos han sido parteaguas, el primer paso, y ahora hay que continuar. Por supuesto que hay que continuar. Hay militancia política, hay personas con discapacidad que están militando, existen. Visibilizarlas, ese es el problema. Entonces, lo que hay que hacer no es solicitar, sino exigir, porque vos dices que ha sido definido como un derecho, tienen derechos. Entonces, la visibilidad que ustedes requieren en esta cadena que vos decías de disponibilidad, de acceso, es fundamental para la promoción social de esta comunidad. Entonces, hay que exigirla. Claro, porque es muy importante informar a las personas con discapacidad de los derechos que tienen. Tú no vas a reclamar un derecho que no sabes que existe. Hay que socializar las leyes, hay que socializar los avances. Personalmente creo que esa ha sido como una autocrítica, un fallo, el no haber socializado muchísimo más todas las ventajas que estaba llegando a tener el colectivo con discapacidad. Uno de los resultados de esto es que no todas las personas con discapacidad están garantizadas en Bolivia. Entonces, tenemos que ver qué ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que están en el campo? ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad cognitiva, que son más vulnerables a la violencia, sobre todo sexual? Eso es una realidad total. Las mujeres con discapacidad son más vulnerables a la violencia de género. Hay muchísimas mujeres que son violentadas por parejas, sus cónyuges y tal, y no pueden hacer la denuncia por su discapacidad,
¿Por qué? Porque dependen del maltratador, dependen emocional, económicamente. ¿Cómo vas a ir a denunciar? Te tienes que subir hasta el segundo piso con gradas. eh, ¿Quién te va a ayudar? ¿A quién le vas a pedir ayuda? Es decir, no es el mismo protocolo de denuncia de una mujer con discapacidad frente al maltrato a una mujer que no tiene discapacidad. El sufrimiento puede ser el mismo, pero el grado de dependencia y el protocolo de actuación no es el mismo. Las fuerzas del orden no tienen un protocolo de actuación adecuado para las personas con discapacidad. No existe. O sea, y tiene que existir porque además se supone que las fuerzas del orden son las que nos protegen. El protocolo de actuación hacia las denuncias de violencia de género de las mujeres con discapacidad tiene que ser accesible. Tiene diferentes formas de que ellas accedan, no solamente un teléfono, porque hay mujeres con discapacidad que no pueden hablar ni escuchan. Hay mujeres con discapacidad cognitiva, como te digo, han sido muy, muy discriminadas, invisibilizadas en cuanto a su problemática como víctimas de violencia sexual, y es totalmente terrible, casos estremecedores. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta y hay que exigirlo, por supuesto que tenemos que exigirlo como feministas, como colectivo vulnerable, tenemos que exigirlo. Y que las feministas tenemos un término que se llama sororidad, ¿no es cierto? Entonces, y más aún con aquellas que son más vulnerables, ¿no es cierto? Estamos abriendo espacio para todas, que sea realmente para todas, y que se dé una prioridad a quien más necesidades tiene. Y en este caso, las mujeres con discapacidad, las mujeres, así como se les ha dado espacio a las mujeres indígenas, que me parece maravilloso, porque hay mujeres indígenas con discapacidad, ¿no? Entonces, y hombres también, porque no es lo mismo tener una discapacidad en la ciudad que tener una discapacidad en el campo. La idiosincrasia es totalmente distinta, cómo se lo ve, cómo lo ve el pueblo, cómo lo ve. Eso es todo un proceso que también hay que analizarlo. Exacto. Quería preguntarte a nivel, como tú eres psicóloga, vos has tenido que trabajar sobre las problemáticas que están ligadas a la discriminación. ¿Cómo vive la comunidad de discapacidad, de discapacitados la discriminación? ¿Cómo lo viven psicológicamente hablando? En primer lugar, te mella la autoestima. Eso es muy difícil porque el autoestima realmente es algo que nos ayuda a todos los seres humanos, a salir adelante. Porque el último valor que existe en la mente humana es a sí mismo. Es el primer autoconocimiento que tenemos y el último que llegamos a perder. Entonces, la discriminación mella primero la autoestima. Luego, pues la dignidad, porque dependiendo del tipo de discriminación que sufras, mella tu dignidad. Es decir, tú no puedes estar aquí. Tú eres, o las burlas, bueno, vamos a hablar de la autoestima, tú eres coja, tú eres minusválida, tú eres tullida, tú eres rara, tú eres mm, esta clase de términos tan despectivos, o por ejemplo, subnormales, ¿no? Que antes, incluso en las leyes, te voy a poner el ejemplo de las leyes de España, se utilizaba. O sea, se ponía en los periódicos, en los decretos, en las leyes, la palabra subnormal. Que alguien ahora dicen subnormal como un insulto, es que es un insulto. Ujú. Que te insulten por algo que tú no has decidido tener, vamos a ver, por supuesto que te media la dignidad, te media la autoestima. Ha habido muchos casos de intentos de suicidios y suicidios, por supuesto, de personas con discapacidad que han sufrido discriminación. La ley contra la discriminación no ha nacido porque tiene que nacer, ha nacido porque realmente atenta contra tu dignidad como persona. También a nivel psicológico te puede llegar a causar o ansiedad o depresión o ambas. Hay muchas personas con discapacidad que están medicadas. ¿Por qué? Porque la discapacidad te genera una problemática muy fuerte. Todos los días enfrentarte a barreras arquitectónicas, barreras sociales, violencia, discriminación, bullying. La discriminación, ojo, es un tipo de violencia psicológica. Enfréntate a eso todos los días o de forma regular, por supuesto que te genera ansiedad, te genera depresión, y al generarte esto, te genera muchas veces deserción, incluso laboral. La depresión es una característica de muchas personas con discapacidad, independientemente, ojo,
de aquellas que tengan una discapacidad mental o una discapacidad cognitiva, que de hecho se suma a la discapacidad que ya tienes, ¿no es cierto? Porque, bueno, en Bolivia aún no, pero por ejemplo en España, tener una depresión tener una depresión o ansiedad es catalogado como un tipo de discapacidad que añade a tu porcentaje de discapacidad. Es decir, además tenías una discapacidad y ahora te discriminan, te generan otra. Entonces ya tienes una múltiple discapacidad. ¿La sociedad lo puede hacer? Claro. Claro, genera un círculo vicioso si no se cambian las mentalidades, ¿no? Genera un Exacto. círculo vicioso, una incapacidad de la persona, la toca profundamente y al mismo tiempo es la sociedad la que está enviando todo el tiempo esa imagen negativa, pero no es la sociedad la que la absorbe a las personas con discapacidad. Entonces la sociedad la que tiene que cambiar, ¿no? La sociedad es la que tiene que cambiar indiscutiblemente, pero sobre todo centrarnos en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son muchísimo más afables a la diversidad, o sea, es decir, lo tienen muchísimo más arraigado, incluso en sus reivindicaciones sociales. Los jóvenes con discapacidad, hoy por hoy te hablo porque pertenezco al campus inclusivo aquí en España, son muchísimo más valientes al momento de enfrentarse a la inclusión universitaria, a la inclusión académica en la universidad. Eh, el campus inclusivo trata de generar un espacio en el cual tú les hables a los bachilleres con discapacidad, hombres y mujeres, sobre las oportunidades, ventajas, limitaciones, desventajas, la realidad del mundo universitario, con, de acuerdo a su discapacidad. Entonces son algunos días que te dedicas a darles este tipo de charlas y hablar sobre la inclusión académica y sobre la importancia de que continúen sus estudios universitarios, porque muchos de ellos logran entrar, pero también hay, como te decía, decepciones, logran terminar una carrera, pero ya no que terminen solo la carrera, que continúen con la maestría y que logren hacer algo más, o sea, que logren formarse. Ese es el objetivo del campus inclusivo en España. Y sobre todo, de seguir fomentando lo que aquí hay, que son oficinas una oficina especial que hay en todas las universidades españolas dedicadas a la diversidad. Antes se llamaba oficina dedicada al alumno con discapacidad, pero ahora llamamos a la diversidad, es que somos diversos, nosotros no somos extraterrestres, somos personas totalmente diversas. Así como me gusta tener a mí el pelo rosa por gusto, también tengo una discapacidad que no ha sido por gusto, pero eso me hace totalmente diversa, no me hace mejor ni peor a una persona que no tenga discapacidad y tampoco me hace ni mejor ni peor a una persona con discapacidad que no haya logrado tener la formación. Simplemente me hace diferente en cuanto a las oportunidades de la inclusión. Exacto, wow. Estela, ¿me vas a permitir? Voy a abrir el micrófono a los compañeros que están escuchándote. Yo creo que ya han salido que han emitido algunas preguntas, quieren escucharte en ese sentido. Entonces, Gustavo, si me puedes leer la pregunta, por favor, ¿quieres o preferís que la lea yo? ¿Qué tal? Gracias. ¿Por qué no la lees tú? Te la pasé, ¿te parece? Sí, sí, la puedo leer yo, está bien. Entonces dice, los medios tecnológicos podrían colaborar en información, atención médica y en el ámbito laboral. Esa es la pregunta que viene no sé exactamente de quién, pero está a través de Facebook. ¿Ok? Bueno, La muchas pregunta gracias. que Es un tema muy importante porque ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que tenemos una nueva normalidad. Y la nueva normalidad nos ha dado a conocer que no tenemos que estar presencialmente para ser productivos. El teletrabajo, por ejemplo. El teletrabajo para las personas con una discapacidad o limitaciones físicas, pues obviamente es una gran opción. Seguimos siendo productivos. Yo quiero hacer un paréntesis antes de hablar de la parte técnica, que es muy importante y hay ejemplos. Cuando hemos estado encerrados en nuestras casas, imagínense la desesperación que hemos sentido. La primera semana estaba muy bien porque hemos limpiado, ordenado, maravilloso. Hemos cocinado, hemos compartido con la familia, pero un mes, eso ya fue duro, ¿no? Ahora imagínense vivir así toda la vida. Así viven millones de personas con discapacidad.
con cualquier tipo de discapacidad. No salen de sus casas. Entonces, tenemos que lograr que estas personas tengan una independencia, una autonomía, pero sobre todo que tengan una mejora en su calidad de vida. Vamos a ver, dar un paseo no puede ser un lujo, ni un capricho, ¿no es cierto? Para nosotros era salir y que nos multen. Por supuesto, porque no teníamos que salir, nos podíamos contagiar. ¿Imaginas? La discapacidad no es contagiosa. ¿Por qué los tenemos que tener encerrados? ¿Por qué nos tenemos que encerrar y excluir? Entonces, ahí es donde entra la parte técnica. La parte técnica es muy importante, por ejemplo, en la salud. Voy a poner el ejemplo de España, que se ha movido muy rápido por lo de la pandemia y ha utilizado mucho la parte tecnológica para el tratamiento y la consulta médica de absolutamente todos los ciudadanos. Vamos a ver, tú vas a cada cita, se puede hacer, acá cita en la plataforma de la Seguridad Social, el médico te llama. Te pregunta tus síntomas, por ejemplo, es algo que tiene que ver, ponte una erupción cutánea, ¿no? Entonces el médico lo tiene que ver. Te da un código, te haces una foto, mandas el código, él lo ve, te llama y te dice que tiene y te receta. No has salido de tu casa, las recetas van en la tarjeta sanitaria porque tiene un chip. Vas a la farmacia, en la farmacia hay un lector, puedes ir tú, puede ir cualquiera. No hace falta que tú salgas. La persona encargada de salir o de hacerte los recados va, lo haces. Las compras por internet. Las compras por internet también hay que facilitarlas. Todas las ayudas técnicas son necesarias. Las clases que se han dado por Zoom, las charlas que estamos teniendo ahora. Si no hubiera existido posiblemente la pandemia, no hubiéramos dado tanto provecho al Zoom como le estamos dando ahorita. Y tal vez esta charla no existiría, porque estamos en diferentes países, en diferentes horarios, y esto lo va a ver luego más gente y más gente y más gente. También lo voy a compartir en mis redes sociales con diferentes colectivos, porque ha tenido que venir algo fuerte para hacer reaccionar a la sociedad y decir, oh, aquí está pasando algo. Y también tener en cuenta un aspecto muy importante, las personas con autismo. Las personas con autismo no pueden estar encerradas mucho tiempo, tenían que salir. Es decir, hemos tenido que aprender a ser tolerantes con quien es diferente y tiene una necesidad distinta a la nuestra. Y eso es muy importante. Ahora bien, ¿cómo nos hemos enterado que había que tener en cuenta a las personas con autismo? Porque mediante la tecnología, las redes sociales, se ha dado una información a todos, porque todos estábamos pendientes de las redes sociales, a ver cuándo acababa este tormento del encierro. Entonces veíamos que los niños que salían, voy a poner el ejemplo de España, con una polera azul, eran niños autistas. Y la policía podía pararte y pedirte el certificado. Por supuesto que todas las personas con discapacidad tenemos un internet, ¿no? ¿Qué tipo de discapacidad tenemos? Y podía salir a dar un paseo. Es decir, adaptarnos a las necesidades del otro. Claro que se puede, las ayudas tecnológicas son fundamentales. Pero también, y aquí quiero enfatizar algo, que la tecnología tiene que ser accesible. Yo en este momento puedo verte, puedo escucharte, puedo leer lo que escriben, puedo comunicarme de esta forma contigo porque mi discapacidad no es sensorial. Hay personas con discapacidad visual que en este momento sí me estarán escuchando, pero posiblemente no lean lo que si yo escribo en este momento algo. Tienen que tener un programa especial para una lectura, hay que tener, por ejemplo, una lupa, en fin. Si no tenemos los mecanismos adaptados y realmente en bien de la accesibilidad para absolutamente todos, entonces no estamos trabajando bien en cuanto a la tecnología. La tecnología tiene que ser parte de la inclusión social. La tecnología es para eso, no es para que solamente diversión, sino también para la inclusión, una labor social. De eso se trata la tecnología. Entonces, vos harías una evaluación positiva de la tecnología en este momento, pero por otro lado me hace pensar algo en este momento, viendo la realidad boliviana y todo lo que vos has acotado acá sobre la realidad que viven las personas discapacitadas en Bolivia, que no han tenido acceso a la educación.
que estructuralmente no se los ha recibido, se los ha rechazado por razones totalmente absurdas muchas veces y por falta de acceso estructural para estas personas. Entonces, ¿cómo ves vos también este problema? La gente en Bolivia no tiene tampoco acceso al internet, a las técnicas, a la educación y demás. ¿Cómo se podría trabajar todo esto? Es muy importante tener en cuenta que hoy por hoy, después de esta pandemia, con la nueva normalidad, el internet ya no es un lujo, es una necesidad. Y si es una necesidad, tiene que ser accesible económicamente también para todos, sobre todo para quien menos recursos tiene. No puede ser que un niño, que una niña tenga o no tenga discapacidad, no tenga derecho a sus clases virtuales porque no tiene una computadora. Y hemos visto muchos casos en los que se ha dado, ¿no? No ha podido tener acceso y tampoco se le ha dado los recursos. No se han dado, por ejemplo, becas, ayudas o que te presten un ordenador, una computadora mientras duraba todo este proceso de la pandemia y tal. Lo que han hecho es cortar el año escolar. Listo, se acabó el problema. Muerto el perro, muerto el gato. No, teníamos que buscar los recursos para que los niños y los adolescentes sigan aprendiendo, ¿no es cierto? Hace unos días, bueno, desde ayer, pero hace unos días se ha decretado aquí que las clases universitarias van a ser todas online. Ese lujo no se lo pueden dar en Bolivia. ¿Por qué? Porque no se está preparado, no han preparado nunca para eso. Imaginemos que la UNSA cierra, imaginemos que todas las universidades públicas cierran y todas las clases son online. ¿Tú crees que van a tener todos los alumnos la posibilidad de conectarse desde sus casas? No, porque nunca han pensado en darles una beca para que tengan un internet gratis, no han pensado en darles una ayuda técnica, un ordenador y menos programas accesibles para los alumnos que estaban logrando adaptarse a un sistema educativo y que tenían algún tipo de discapacidad, ya menos. Imagínate, por ejemplo, los alumnos que tienen, que tienen una discapacidad sensorial, que tienen que tener una persona, un profesor que traduzca con lenguaje de signos. ¿Qué hacemos? Es una problemática muy compleja, sobre todo si hay que construir estructuras, hay que construir políticas que sean coordinadas y sobre todo si además con eso tenemos que acompañar con políticas de sensibilización a la población, ¿no? Claro, es muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta que si bien hay una voluntad política, espero que se mantenga esa voluntad política que ha habido durante años, también se priorizan los recursos hacia los más vulnerables. A mí me ha gustado mucho el discurso tanto del presidente como del vicepresidente, una Bolivia para todos y para todas, donde obviamente nos incluimos, ¿no? Nos autoincluimos como colectivo. También una Bolivia donde el más vulnerable sea primero, donde los últimos sean primero. Son palabras que realmente te llenan de esperanza, de positivismo, pero sobre todo que te habla de la palabra vulnerabilidad, ¿no? Donde no es por la victimización, porque ser vulnerable, lastimosamente, si no hay accesibilidad, si no hay oportunidad, sí te hace víctima. Pero si hay accesibilidad, si hay oportunidad, si hay inclusión, no tiene por qué hacerte víctima. Simplemente te hace alguien diferente. Es todo. Exacto, es como tú decías, es reconocer la vulnerabilidad sería recobrar también la dignidad que muchos la han perdido por la discriminación, por la victimización y todo lo demás, ¿no? Claro, toma en cuenta que la dignidad debería ser lo último que se pierde y en muchos casos para las personas con discapacidad es lo primero que pierde. Entonces, cuando ya sientes que eres inútil, que no eres productivo, porque tener un trabajo no es solamente tener un sueldo, tener un trabajo es sentirte productivo todos los días, ¿no? Saber que estás aportando no solamente a tu país, sino también a tu familia. Es por eso que yo he decidido ser militante de una organización política, porque es muy importante desde mi perspectiva que las personas con discapacidad militemos.
creemos agenda política, hablemos de esto, nos visibilicemos en la política. Los líderes políticos y las líderes políticas con discapacidad en nuestros países han militado. No han sido elegidas a dedo, han tenido una militancia política, independientemente de su ideología, y eso también quiero ser muy enfática, ¿no? Ojalá solamente nosotros lucháramos por quienes tienen nuestra ideología, ¿no? Como te digo, la discapacidad llega a todo el mundo. Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de discapacidad, no discriminamos a absolutamente nadie, ni en edad, ni en género, ni en etnia, ni en nacionalidad, a nadie, porque la discapacidad no discrimina. La discapacidad agarra, llega, no se va, se quedó, se acabó, se terminó. Entonces, todos, todos y todas están, como ya tengo la discapacidad, pero los que no tienen están expuestos a poder tenerla. Y más aún en las ciudades como las que tenemos, por ejemplo, La Paz es un peligro, bueno, si es un peligro para quienes no tienen discapacidad, imagínate para los que tenemos. No hay personas, ¿cuántas veces no se han torcido, reventado, roto algo, cayéndose en esas calles? ¿No es cierto? Entonces imagínate que aparte que es un peligro, aparte que no es accesible, es un peligro. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la accesibilidad no es un lujo, de que no es un gasto aparte, de que no es un gasto, es una inversión. Una ciudad accesible es invertir al turismo, es invertir en bienestar social, es invertir en reducir gastos a la seguridad, a la sanidad, a la seguridad pública. Si tú previenes, obviamente inviertes. Entonces tenemos que prevenir protegiendo a las personas con algún tipo de vulnerabilidad y a la sociedad en general, por supuesto. Absolutamente. ¡Wow! ¡Qué buenísimo! Nos diste una lección acá de conocimientos y de reflexión sobre esta problemática que es muy densa. Es una problemática que realmente muy invisibilizada para empezar a entender ese tipo de discriminaciones, porque lo más visibilizado, si quieres, es la discriminación cuando hablamos de discriminación étnica o de discriminación también que tiene que ver con los factores socioeconómicos y todo lo demás. Pero este tipo de discriminación es una discriminación que es invisibilizada también. Y sobre todo creo que en la sociedad boliviana fue bastante, como fue del ámbito todo el tiempo privado, es como que la gente se tenía que hacer cargo de sus personas con dificultades, con discapacidades. Entonces es muy interesante, muy importante esta reflexión que has vertido aquí, porque nosotros tenemos que pensar y repensar Bolivia. Pensar y repensar Bolivia supone entonces integrar el conjunto de esta diversidad que supone estas problemáticas que están ligadas a sean discapacidades físicas o discapacidades cognitivas, pero que forman parte de la riqueza del país, ¿no es cierto? Vamos a abrir, si me permites, Estela, abrir el micrófono, compañeros, compañeras, si tienen preguntas, adelante, por favor. A ver, acá los estamos escuchando. Coucou, monsieur, dame. Oui, Gustavo, adelante. ¿Qué tal? Gracias, Estela, por tu mensaje, por tu conocimiento y por abrir los ojos a mucha gente, ¿no? De los problemas que se viven cotidianamente en Bolivia y en muchos lugares, ¿no? Con el tema de personas que presentan discapacidades. Creo que en Bolivia puedo decir que es una sociedad que funciona mucho con estereotipos, ¿no? Uno de los estereotipos que más me llamó la atención es la estigmatización de la vejez, por ejemplo. Bueno, en el año pasado y durante todo el proceso de recuperación de la democracia, hemos visto que se lo atacaba a, ¿cómo se llama? A este señor, eh, disculpe, mi teléfono empezó a sonar. Se lo atacaba a Mesa, a Carlos Mesa, bueno, por ser uno de los instigadores al golpe y a todo lo que pasó en Bolivia, que ya no vale la pena recordar ahora, ¿no? Pero uno de los insultos mayores que la gente le hacía era, ese viejito ya no sabe nada, ¿no? Evidentemente, Carlos Mesa no es una persona anciana, ¿no? Por mucho que tenga
años, que tal vez no debe ser mucho más mayor que yo, ponte, pero el hecho de hacer hincapié en ese rasgo etario que es una persona que está cercana a los 70 o 67 años, pero referirse a su edad como un hecho negativo, ¿no? La estigmatización de la vejez o de la ancianidad. Creo que Bolivia es una sociedad, la sociedad boliviana se junta mucho con o sea, se conduce mucho con estereotipos, ¿no? En torno a muchas cosas, a muchas personas, a muchos aspectos de la sociedad. Uno de los mayores estereotipos negativos que se maneja es el referente a los indígenas, ¿no? Que hemos visto durante un año del gobierno anterior que lo único que hablaba de la gente indígena era que eran unos salvajes, salvajes, o sea, era una estigmatización muy detrimentada, que va en detrimento de estas personas. Pero la gente repetía, sobre todo las clases medias que están con acceso, tienen acceso a la información porque tienen los medios tecnológicos, ¿no? Eh, como tú dices, Estela, los medios tecnológicos son una herramienta que posibilita a la gente a vivir más dignamente y a poder explorar sus capacidades, por último. En Bolivia todavía no se llega a ese estado, ¿no? De decir, bueno, la tecnología está al servicio de las personas o de la sociedad, sino todavía es un privilegio. Es tan un privilegio que lo primero que hizo el gobierno de facto de Yanin Áñez fue eliminar ¿qué se llama? El satélite que se había invertido con tanto esfuerzo para poder conectar a toda la parte rural de Bolivia. Lo primero que hizo el gobierno fue eliminar el satélite para cortar el acceso a la tecnología de la gente que estaba en el área rural. Y de paso el satélite se lo pasaron, me parece, a un sobrino o un primo de Camacho. ¿No? Espero que el gobierno ahora lo recupere, porque no puede ser que una inversión del país pase a manos de una persona que Dios sabe, quién sabe qué es lo que ha hecho este caballero, ¿no? Pero es esa parte también la estigmatización, ¿no? Cuando decían, bueno, ¿y los indígenas por qué tienen que tener un satélite? ¿Quiénes son ellos? Y esa es la parte un poco que todavía permanece en el imaginario de la sociedad boliviana, ¿no? Los estereotipos. ¿Tú qué puedes hablar al respecto de los estereotipos con los que se maneja la sociedad boliviana? Bueno, en cuanto a los estereotipos, en la sociedad boliviana son muy rígidos, muy difíciles de destruir, por lo mismo que hablábamos de la sensibilización, la educación, la concientización. Es muy complicado y también es muy triste que se utilice despectivamente la palabra viejo, ¿no? O sea, yo sinceramente a Carlos Gómez nunca me he referido como una persona vieja a nivel despectivo. Realmente es mayor, al contrario, yo creo que él tiene todos los defectos del mundo y ser viejo no es un defecto, todos vamos a ser viejos, ¿no? Esperemos, tengamos vida y salud mucho tiempo y vamos a ser viejos. ¿Qué pasa? Que muchas veces tener la vejez te da unas limitaciones, te da unas limitaciones funcionales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes limitaciones, ya no eres capaz de algo. Ahí van los estereotipos. Ya no eres capaz de algo, ya no eres digno de algo. No, hay gente, hay gente que es mayor de la que puedes aprender muchísimo. Vamos, Pepe Mujica, ¿no? Es una persona que es mayor, realmente de la tercera edad, anciano, del cual aprendes, por el amor de Dios, sus discursos son maravillosos. Hay líderes, hay mujeres líderes de las que también aprendes, bueno, porque si las nombro me quedo aquí hasta mañana, pero de verdad le aprendes mucho. ¿Por qué? Porque saben desde la experiencia, desde el conocimiento y te dicen, esto puede pasar, esto no puede pasar, ojo, ¿no? En el caso de Carlos Mesa, yo sinceramente no veía que era un pésimo candidato porque sea viejo, como tú mismo dices utilizando esa palabra, sino porque es una persona que ha ayudado a que se dé un golpe de Estado en el país que ha costado muerte, que ha costado la percepción, que ha costado el exilio y las amenazas de mis compatriotas. Creo que eso es el mayor insulto que le puedes dar, ¿no? Y es una verdad, aparte, ¿no es cierto? El que sea viejo no tiene por qué estigmatizarlo. Desde mi punto de vista no lo veo yo acertado, pero bueno,
También se da mucha importancia al estereotipo de que eres joven, ¿no? Si eres joven eres mejor. No, espérate. Todo tiene sus pros y sus contras. En el caso de las personas con discapacidad estamos bajo un estereotipo. Te voy a hablar, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad. Un ejemplo muy real. A las mujeres con discapacidad se nos asexualiza. Eso que estaba planteando antes con las películas estas de Hollywood, ¿no? Hombre rico y con el poder económico para satisfacer todas sus necesidades, incluso sexuales. Y la mujer, no, es que ¿cómo? Es que porque los cuidados parten de la mujer, no del hombre. Eso también es un rol de género y bien estereotipado, ¿no es cierto? Ahora en la pandemia, por ejemplo, las mujeres se han hecho cargo, porque así nos han criado, de los cuidados de la familia. ¿Qué pasa cuando hay una pareja en donde un hombre tiene discapacidad y una mujer no? No es tan mal visto. ¿Por qué? Porque entra dentro del estereotipo de que la mujer lo va a cuidar a él. En cambio, viceversa, si una mujer tiene discapacidad y el hombre no, ahí sí se rompe un estereotipo. ¿Quién va a cuidar a quién? Te va a poder cuidar, ella a ti, te va a atender, te va a limpiar, te va a cocinar. Es decir, entramos a un estereotipo bien fuerte. Por eso es que romper el estereotipo de género dentro de la discapacidad es tan difícil. Porque la gente tiene que cambiar el chip, reprogramarse para decir, oye, no hay ningún problema, porque si él tiene una discapacidad, él puede asumir otros roles y ella puede asumir otros roles, no hay problema. Lastimosamente, en Bolivia, quienes tienen el acceso a la información, las posibilidades económicas para tener el acceso a la información, son en su mayoría clase media alta, que se basan, viven y crean su contexto en base a estereotipos erróneos. Si nosotros diéramos esta accesibilidad y esta posibilidad a todos los sectores, empezando, como tú mismo dices, por el acceso a la comunicación, que se les ha cortado, ha sido lo primero, por supuesto. ¿Quién, qué fascista quiere tener al indígena informado? Ninguno. Mientras menos sabes, menos te defiendes. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, informarles, formarles y sobre la formación y la información romper estereotipos. Bravísimo. Buenísimo, bien Gracias. dicho. No sé si quieren otras preguntas, por favor. Buenísimo. Simplemente son reflexiones muy certeras, son reflexiones muy directas, muy lógicas y muy prácticas también, pero que tendrían justamente que dar la llave, abrir las puertas para poder cristalizar las políticas necesarias para dar la cabida necesaria en la participación plena de la comunidad invisibilizada que vos hablas. Alejandro, si quieres Sí, preguntar, adelante. sí, estoy justamente navegando entre el trabajo. Pues sí, excelente presentación. Lo que me gustaría saber es, de la misma forma en que, por ejemplo, en feminismo ha habido una forma de apropiarse las teorías feministas en Bolivia, y de ahí sale, por ejemplo, el feminismo comunitario que algunos actores plantean en Bolivia. En cuanto a los desafíos que este segmento de la sociedad boliviana enfrenta, hay teorías, hay formas de entender estos desafíos de las personas que enfrentan estas situaciones a partir de la experiencia boliviana. Hay planes, por ejemplo, para que sea parte del currículum de educación en las escuelas, proponer esta visión de la cual tú hablas. Bueno, lastimosamente, después de todo lo que ha pasado, obviamente, no, no existe hoy por hoy unos planes curriculares centrados o relacionados hacia la accesibilidad, bueno, hacia la discapacidad, la accesibilidad de la inclusión. Si bien antes, en el gobierno del presidente Evo Morales, había el Viceministerio de Educación Especial,
que desde mi punto de vista sí realizaba un trabajo, digamos, acertado. ¿Por qué? Porque creó, un ejemplo, los niños con limitaciones físicas que no podían, por lo que estábamos hablando, la nula accesibilidad que hay en la ciudad, no podían asistir al colegio. Entonces los profesores iban a sus casas. Perfecto, porque así el niño podía aprender, la niña podía tener los conocimientos básicos. ¿Qué pasa? Que esto había que seguir, teníamos que ayudarnos no solamente a la parte presencial, sino también de la parte tutorizada a nivel online, a nivel distancia, y sobre todo de la parte de accesibilidad. Lo que ustedes plantean es algo muy importante y sobre lo que yo tengo experiencia durante los años del campus inclusivo. Es decir, que la inclusión académica sea una realidad y no solamente un derecho. Es decir, los derechos tienen que llevarse a la práctica. Tiene que haber guía, tiene que haber orientación, tiene que haber becas, tiene que haber ayudas, porque solo el hecho de que tú estudies gratis en la institución pública por tener discapacidad, muchas gracias, pero me parece excelente y sí, está muy bien. Pero ¿qué implica estudiar en una universidad de forma presencial? Tus pasajes, tu comida, tus fotocopias, tus libros, y ahora más tu tratamiento médico, tus ayudas técnicas, tus sillas de ruedas, en fin, es una problemática bien grande. No hay una beca que te ayude a solventar todos estos gastos. Por eso también las personas con discapacidad no pueden darse, permítame decirlo con tristeza, el lujo de estudiar. ¿No es cierto? Hay muy poquitas personas con discapacidad que tienen una formación. Y en la mayoría de los casos, me atrevería a decir, por completo han sido quienes de alguna forma han contado con los recursos económicos, ¿no? Y no puede ser que también aquí haya un elitismo, no puede ser que dentro del colectivo de las personas con discapacidad nos hagamos elitistas, o sea, los que tienen plata van a estudiar, ¿no? Se supone que tenemos que ser solidarios entre nosotros, ¿no? Empáticos, luchar por los que menos tienen. En mi experiencia, yo inicié mis estudios en una universidad católica con una beca socioeconómica. Yo tenía que aprobar todas las asignaturas, todas las materias y quería mantener mi beca. Mi beca era del 70% y solo pagaba el 30% con unos esfuerzos infrahumanos, pero lograba y me costaba. Mi problemática no es, la verdad, por nada, pero no era tanto aprobar o no el examen. Mi problema era cómo voy y cómo vuelvo todos los días. A ver si encuentro el minibús, a ver si no está lloviendo, a ver, son cosas con las cuales, porque yo no tenía el dinero para un taxi. Yo vivo en una villa, bueno, yo en Bolivia vivo en una villa. Imagínense de una ladera a la católica, aparte de la discriminación social, que eso era, vamos a dejarlo aparte. Pero el momento de estrés que tú tienes es terrible. Y culminé, no culminé mis estudios en la Universidad Católica porque tuve una beca para vivir. Todos mis estudios, toda mi formación fueron con becas. Hasta el día de hoy son con becas. ¿Por qué? O becas académicas o becas sociales. España sí tiene mucho avance en becas social. Sí hay un programa para las becas a las personas con discapacidad. Pero Bolivia no. Bolivia tiene que trabajar en esto, tiene que llenarse. Yo estoy segura de que hay profesionales con y sin discapacidad que pueden crear oportunidades para este colectivo. Seguro, puede hacerse. Si se puede en otros países, ¿por qué nosotros no? Gracias. Alejandro te preguntaba si hay algunas teorías o algunos autores que permitan reflexionar sobre estos temas de estigmatización o discapacidad o temáticas como el feminismo que ha contribuido al desarrollo de una particularidad que es el feminismo comunitario en Bolivia. No sé si conoces, o en sociología yo conozco algunos, pero me gustaría escucharte. Mira, no los conozco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo hice mi trabajo de fin de maestría sobre las mujeres con discapacidad, una comparación entre el contexto español y el contexto boliviano. Entonces,
hice una revisión bibliográfica, pero obviamente me pedían de un año para adelante, ¿no? Un año específico, lo más actualizado posible. Y lo que sí pude darme cuenta es que últimamente no se habla de algo específico de las mujeres con discapacidad en Bolivia. Entonces, fue ahí un poquito, la verdad, un poquito muy complicado a nivel de marco teórico poder sustentar lo que estaba pasando en Bolivia, porque te digo, o sea, había muy poca información. De hecho, por eso fue algo que también a mí me inspiró, ¿no? Crear mi trabajo hablando de las mujeres con discapacidad en Bolivia. Es decir, ¿qué estaba pasando? ¿Cuáles eran las observaciones que tenía, por ejemplo, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Bolivia? ¿Qué observaciones les daban? Un montón de observaciones en comparación a las observaciones que le daban a nuestro país. Realmente la lectura que yo he podido tener ha sido a nivel internacional, no tanto comunitario en Bolivia con las mujeres hacia las mujeres con discapacidad, que ha sido lo que yo trabajo. En realidad, creo que no sé si hay una literatura que se pueda decir que está específicamente ligada a la reflexión sobre las discapacidades o la inclusión de las diversidades en términos de discapacidad, pero se utilizan ciertos marcos teóricos o ciertos autores que permiten reflexionar la discriminación, que permiten reflexionar la violencia simbólica, las cuestiones de clase y todo. Entonces, esa combinación permite de tener yo diría, un pensamiento un poco más crítico sobre las formas estructurales que toma el Estado y la acción que toma el Estado para resolver el problema o para no resolver el problema, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido tienes toda la razón. O sea, no hay una literatura específica, pero más bien hay una serie de hay una literatura mucho más vasta que nos permite entender las discriminaciones en con diferentes pliegues, ¿no? Como la discriminación a las personas de color o a las personas racizadas, o la discriminación a las personas por el sexo, por su orientación sexual, y ese tipo de conceptos que permiten reflexionar, ¿no? Sobre esta temática que vos has tocado aquí. Estela, realmente fue una conversación muy rica, una conversación que justamente me conectó con esos principios y con esas cuestiones un poco más teóricas, pero que al mismo tiempo se extiende a una reflexión más importante sobre políticas sociales, sobre apoyos, sobre ayudas que vos dices, ¿no? Decís, has tocado un tema súper interesante, vos dices, no es posible que se forme entre esta comunidad de personas que sufren discapacidad o que tienen discapacidad, que se formen élites, que se puedan formar y el resto no puede, por la incapacidad de las políticas públicas de poder absorber esa problemática, ¿no? Te voy a dar la última palabra y acá creo que vamos a terminar, compañeros, compañeras. Si no hay otras preguntas, adelante, Estela. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, Alejandro, todos quienes me dieron la oportunidad, Gustavo, que me dieron la oportunidad de estar aquí, de poder hablar con ustedes. Como les decía en un principio, los admiro mucho su colectivo, el trabajo que están haciendo. Aprendo muchísimo también porque me conecta mucho con la realidad boliviana. Hace un año, un poco más, no, un poco, alrededor de un año que no estoy en Bolivia, por obvias razones, pero bueno, espero volver pronto y aportar de alguna forma a que se creen espacios de inclusión, que es realmente mi objetivo. A veces trabajando aquí en voluntariado, en el mismo trabajo, en las charlas que doy, cuando me invitan a universidades, antes de la pandemia, una charla presencial para para el sector de igualdad de la Universidad aquí de Málaga, hablando también sobre discriminación, sobre inclusión, igualdad. Eh, Siempre me acuerdo y pongo de ejemplo la realidad en Bolivia, ¿no? Trabajar con políticas que ya están hechas, con políticas sociales que se han estructurado en este país,
Me da mucha pena saber que estas políticas no existen en Bolivia y que muchas veces estoy colaborando en una sociedad que sí, que me ha dado mucho y a la cual yo quiero, pero que realmente quisiera aportar a la sociedad boliviana, que es la que de verdad en este momento lo necesita. Es lo que yo decía hace un momento. Si alguien o algún grupo de personas hubiera tenido la oportunidad que yo en este momento tengo hace 30 años, posiblemente la vida del colectivo con discapacidad en este momento en Bolivia no sería la misma, porque habrían visibilizado más aún una realidad latente. Nosotros existimos desde siempre, no voy a cansar de decirlo, no hemos aparecido hace 14 años, hemos existido desde que el mundo es mundo. Hay personajes ilustres, Cervantes tenía una discapacidad, Beethoven tenía una discapacidad, Frida Kahlo tenía una discapacidad, hombres y mujeres que han logrado tantas cosas en este mundo tienen una discapacidad y se han abierto camino en un mundo excluyente, discriminatorio, basado en estereotipos, sin tener este tipo de tecnologías. Si tenemos estos recursos, tenemos que seguir luchando por la inclusión. Independientemente de la ideología política que tengamos, obviamente va a partir la inclusión, la igualdad, los derechos, es una ideología nuestra, de izquierda, una ideología más socialista, por supuesto, pero no es solamente para nosotros, es para absolutamente todos. Bolivia es un país que ha sido muy golpeado, no solamente políticamente, sino también socialmente. Los primeros que son afectados cuando se dan cambios políticos son los vulnerables, porque es a ellos a los que primero se les coarta los derechos. Y esto es bien triste. Es decir, no puede ser que después de que tengas exclusión social, tengas exclusión económica, tengas también que sufrir discriminación. Tenemos que luchar porque se plasme un país como el que tenemos, que es diverso. Nosotros existimos. Cuando yo voy a Bolivia, de verdad es un cambio para mí muy bonito a nivel emocional, porque es mi país, es mi tierra, pero encontrarme con una ciudad que no es accesible y que me limita es muy frustrante. Y eso es lo que a mí me ha motivado a ser militante de un partido político. ¿Por qué? Porque si hay un cambio, hay que apoyar ese cambio. Porque nos hemos dado cuenta que los derechos no habían sido eternos, ¿no? Eso es lo que sabíamos nosotros como colectivo, los derechos los puedes perder en cualquier momento. Entonces, tienes que seguir luchando. Y para crear agenda política, tienes que, de alguna forma, decir, oye, aquí estoy, estos son mis derechos, estos son los derechos del colectivo al que pertenezco. Piense como piense, no importa. Somos todos pertenecientes al mismo colectivo, todos pertenecemos al mismo país, todos estamos vulnerables a tener una discapacidad. Seamos conscientes de eso, seamos sensibles con quienes son vulnerables. Hoy que se está dando un nuevo paso hacia el cambio, hacia la apertura, hacia la igualdad, hacia la inclusión, pensemos que las personas con discapacidad no han elegido su destino y que tienen todo el derecho de hacerlo, así como lo hacen ustedes que no tienen discapacidad. Ustedes deciden cuándo, dónde, cómo y qué hacer. Las personas con discapacidad no. Y tenemos que cambiar eso, tenemos que mejorar su calidad de vida. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero que lo que hayamos hablado aquí les sirva no solamente a las personas con discapacidad, sino también a su red de apoyo, a los papás, las mamás que son cuidadoras, los hermanos que son las piernas, los brazos, los oídos, los ojos de sus hermanos, los amigos, los compañeros que nos ayudan a militar, que nos dan oportunidades como esta. Es muy importante para nosotros que nos abran estos espacios y que de verdad permitan que la militancia con inclusión sea una realidad. Muy bien, Estela. La verdad que necesitábamos que nos vengas a hablar de esta problemática que tenemos, ¿no? Que tenemos que pensarla y tenemos que realmente con mucha empatía social llevar adelante y empujar para que se concreten esos derechos, que no queden escritos solamente, pero que se concreten en políticas públicas, ¿no? Para
poder entender también la accesibilidad y la inclusión y la verdadera inclusión de la gente. Compañeros, no sé si quieren decir las últimas palabras. Vamos a terminar acá la conversación. Muchísimas gracias de mi parte, Estela. Sí. Realmente fue un placer estar contigo, compartir esto. Realmente seguro que no es la primera vez. Vamos a volver acá, ¿no? Seguro, volveremos. Sí, adelante. Antes de despedirme, en todo caso, te quiero invitar al siglo XXI, por supuesto. Esa sería mi participación última. Invitarte al siglo XXI para ser parte del grupo y de discutir todo esto y de poner esos temas en el tapete, ¿no? Para que se pueda influir de alguna manera en lo que se haga en Bolivia, en el futuro próximo. Así que Muchísimas bienvenido al siglo gracias. XXI. Muchísimas, hoy para mí es un honor, muchas gracias. Por supuesto que acepto la invitación. Yo ya acepté desde que dijiste te invitamos y yo dije, ya está, ya la hice. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un honor para mí. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy contenta. Bueno, Alejandro, si quieres decir Bueno. las últimas palabras y ahí ¡chum! Vamos a cerrar esto. Gracias. Alejo. Yours. Sí, mira, sí. Pues quienes nos hemos bañado en teoría política, en causas políticas, etcétera, vemos justamente que también nos ha dejado en gran parte ciegos, y ciegos algo tan concreto y tan evidente y que va más allá de cualquier teoría política, como es la situación de las personas que al despertar no saben si van a poder salir a la calle o no. Entonces, eso me parece que, como tú has dicho bien, hay que ver las formas de crear agenda política, decir, aquí estamos, y creo que justamente el empezar un nuevo capítulo también abre nuevas posibilidades, y creo que aprecio muchísimo el que hayas podido compartir con toda la gente, y lo que se podrá compartir también en el futuro sobre una realidad que está en el silencio, que es algo que siempre ha estado casi invisible para todos nosotros, que no enfrentamos esas situaciones. Entonces, te agradezco mucho por esto, y cuenta con nosotros para el trabajo que lleves adelante. Esperemos que esto, si me permiten, te dé o contribuya a esta visibilidad que están buscando, Estela. La visibilidad, un granito de arena en esta visibilidad y en esta reflexión importante y en esta agenda, como decía Alejandro, para poder modificar este statu quo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Adiós, Gracias. vamos a cerrar esto. Gracias, Jayaya. Jayaya. Nos vemos. Jayaya, yo voy a decir Bolivia, chicos. Jayaya, Bolivia, también.